Está con nosotros el secretario de Tránsito y Transporte de la provincia, Marcelo Molina. Gracias por acompañarnos, Marcelo. Gracias a vos, Daniel, a vos, al equipo. Bueno, hoy muy oportuno, primer día de clases más allá del paro, de la medida de fuerza, porque el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, habilitó una ventana de tiempo para adherir al boleto educativo gratuito. Y es la primera vez que hay plataforma digital, que es un cambio importante en este sistema, ¿no, Marcelo? Sí, nosotros venimos trabajando y a las cosas que estamos haciendo en el transporte le vamos dando el tiempo. Tuvimos varias instrucciones por parte del gobernador de la provincia cuando asumimos, que era modernizar dentro de la línea de modernización del Estado y modernización de la provincia, uno de los ejes era el transporte. El año pasado se lanzaron dos políticas importantes, una de ellas la más importante, consideremos social, que fue el boleto estudiantil gratuito. Marcelo Rego dijo que iba a cumplir con su promesa de campaña, lo cumplió y este año el boleto estudiantil continúa. Dentro de esa línea nosotros ya habíamos hecho una prueba de modernización en el año 2024 con un sistema mixto entre lo que era la inscripción y el beneficio en SUBE y mantuvimos la credencial. Para el 25 íbamos a este modelo, pero como lo masificábamos con el boleto estudiantil gratuito, decidimos que fuera con credencial para no generar un mayor impacto. Claro. Y la costumbre de la gente que estaba con credencial. Entonces el usuario subía con su tarjeta SUBE y con la credencial. Y con la credencial. Credencial que la obtenía en la empresa. Exactamente. Y este año, con la experiencia previa del 24, trabajando cada vez más en el sistema, con los profesionales que tenemos en la Secretaría, que son de primer nivel, ya decidimos armar plataforma y poner el beneficio en la tarjeta SUBE. Algo que es conocido para la gente del uso del colectivo, porque los atributos sociales nacionales, jubilados, pensionados, progresar, AUH, está cargado en la tarjeta. Entonces, ya lo saben, no tenía sentido tener estos dos sistemas. Van a convivir hasta el 15 de marzo los dos sistemas, porque vamos a esperar las inscripciones de aquel ingresante, de aquel que es nuevo, para que los padrones de educación se actualicen y poder chocar contra educación en la consulta. Y bueno, hemos, creo yo, trabajado en un sistema eficiente, porque no hemos tenido que pedir fotos, no tenemos que pedir certificado, no ha habido espera en las empresas, no se ha tenido que pagar ningún tipo de credencial. El beneficio va a estar en la SUBE física o en la SUBE digital de cada ciudadano que lo necesite o lo haya solicitado. Marcelo, ¿cómo se acredita la regularidad para tener el beneficio? Bueno, la persona se postula y nosotros lo que hemos hecho informáticamente es hacerle consulta al padrón que tiene educación de la provincia. Ajá. Entonces, es educación el que nos dice que ese estudiante o que ese docente pertenece a la comunidad educativa y le corresponde el beneficio. Entonces, antes se acreditaba con un certificado que tenían que dar los docentes. Si eso ya lo teníamos en una base de datos, ¿para qué generar una extra más, no? ¿Y qué pasa con las universidades? Bueno, con las universidades hemos tenido charlas, están demoradas, así que parte de lo que la gente nos está faltando en aprobar son universidades, tanto católica como nacional. Tuvimos charla con la Universidad Nacional, con la gente de Bienestar, donde nos explicaban que ellos tienen una realidad disímil que está entre el postulante, el ingresante y el alumno regular. En ese interín complica un poquito más, sobre todo el postulante que tiene que pasar a ingresante, porque tiene un periodo extra donde si no ha rendido alguna materia del secundario, eso no le pueden dar la calidad de ingresante. Claro. La calidad de ingresante. Pero bueno, estamos a la espera de que ellos nos puedan facilitar los padrones y poder habilitar antes del 15 a todos estos chicos. Mientras tanto, los alumnos universitarios están viajando ya hacia la universidad a tomar las consultas o los exámenes a través de su credencial universitaria. ¿Y eso se va a volver a evaluar el 15 de marzo? Primero estamos a la espera de la universidad que nos diga, bueno, esto es... acá está el padrón o acá está la posibilidad de que ustedes hagan la consulta de todos aquellos que se postularon como estudiantes universitarios, de decir, bueno, son alumnos que están en condiciones de recibir el beneficio. ¿Y las otras universidades? Exacto. Bueno, se le ha pedido a la Universidad Católica y estamos a la espera de lo mismo. Tenemos hasta el 15 con ellos. Bien, pero entonces los estudiantes que dependen del sistema provincial tienen como más allanado el camino, digamos. Como los estudiantes del sistema provincial lo tienen allanado. Ajá.
pertenecemos al mismo gobierno, entonces Claro. ahí ya tenemos gente, hoy tenemos 26.000 beneficiarios desde que se inició la inscripción el miércoles pasado. A este momento que estoy hablando con vos, ya hay 26.000 beneficiarios que tienen acreditado en su tarjeta SUBE el beneficio, que lo único que ya algunos lo están usando, porque eso lo hemos chequeado esta mañana, que lo único que les quedaría es validar ese beneficio, y aprovecho esta oportunidad que me das, que son 3 maneras de hacerlo. El que tenga SUBE digital y tenga un teléfono con NFC lo tiene que validar por ahí, en la consulta de saldo o acreditando saldo, si no en una de las terminales de autoservicio, y si no en las unidades cuando vaya a viajar le tiene que avisar al chofer que tiene que acreditar el saldo. El chofer sabe que tiene una tecla especial, esto se hace por única vez, que es una tecla F6, y con eso ya el beneficio queda acreditado. Bien. ¿Qué pasa con los docentes que tienen ahí una situación diferente, ¿no? Propia de ellos? Bueno, ahí vos sabés que se ha generado alguna confusión innecesaria, se ha corregido en el formulario. Sí. En el caso de los dos, pusimos una sola escuela porque los alumnos van a una sola escuela. Y para los docentes hay datos que nosotros, o para todo el sistema hay datos que hemos pedido que son orientativos. Entonces con una escuela ya nos alcanzaba. Es más, podríamos no haber pedido la escuela y haber preguntado educación directamente, pero la pedimos a modo orientativo de cuál es la escuela, y cuando uno contesta en una encuesta normalmente contesta a lo que más valor le da, y de ahí nos permite usar. Ahora el docente que va a 2, 3, 4 escuelas o que tiene diferentes turnos tampoco va a tener inconvenientes. Lo mismo nos pasa con las líneas de colectivo, pedimos hasta 3, porque si ponemos más de 3 nos van a llenar más y no podemos planificar. Y esto es para planificar, y hay datos que son interesantes. Por ejemplo, si te digo dentro de las líneas, digo, nadie se va a quedar sin el beneficio porque tenga que usar más de 3 líneas. Pero hoy en estos momentos, lo que nosotros estamos viendo es que la línea más demandada va a ser la línea A. Y la empresa más demandada va a ser la UTE. Ahora, dentro de la UTE, que es la positiva y la marina, si vos sumas los 3 TEO, el TEO 1, el TEO 2, el TEO 3, que son los que van por las universidades, va a ser el conjunto de líneas más demandadas. La información es para eso, que nos permita a nosotros programar, ver, lo mismo que los turnos, ver si va a ser en doble jornada, Bien, si va a ser en la mañana, para en la tarde. reforzar recorridos también y frecuencias. Nosotros, claro, tenemos esta información que nos sirve para poder diagramar el sistema y estar al tanto del sistema. Si no, evaluamos al final. En este caso estamos preparándonos al principio. Caso contrario, tenemos que correr el año y decir, bueno, la gente se movilizó así. Claro, Marcelo, y ¿cuáles son los límites de cobertura que tenés en cuanto a días de la semana y horarios? Para lo que es el sistema provincial, o lo que hace de inicial, primario, secundario y terciario, de lunes a viernes, y en el caso de la universidad está contemplado el sábado. En el 2024 hicimos una prueba con ellos y vimos que, por ejemplo, el 50% del alumnado que se mueve durante la semana, de lunes a viernes, es el que se mueve el sábado. Pero hay un movimiento que consideramos que corresponde habilitar al universitario el día sábado. Bien, ¿y horarios del día? De las 6 de la mañana a las 23 horas. Completo. Completo. No hay una limitante. Sí vamos a tener datos de segmentación, pero son propios de planificación. ¿Y esto es ilimitado? Digo, porque está el tema de los transbordos. El transbordo está incorporado. El resto tiene una orientación dentro de lo que nosotros consideramos que es necesario. Vos tenés un alumno primario que tiene un límite mayor, pero no debería tener más de 2 viajes por día. También tenemos que entender que el boleto ya pasa a ser parte de los sanjuaninos, pero que el Estado invierte plata y que hay que cuidarlo contra el mal uso. Claro. Entonces, los controles que se están haciendo es pensando en aquel que paga sus impuestos y que aporta para que ningún sanjuanino tenga una barrera educativa en el transporte, pero también le tenemos que cuidar la plata. O sea, también tenemos que ver que esa inversión que se haga esté hecha para el fin y el objetivo que estuvo pensado, ¿no? Me dijiste recién 24.000 solicitudes desde que abrieron esto el miércoles. 41.860 en tiempo real desde que abrimos el miércoles. Ajá, 41.000. 26.186 ya están aprobados. Bien. El resto, no vamos a hablar de desaprobaciones completas porque, como te decía, nos están faltando algunas bases de datos, con lo cual
es posible que se incorporen 10 o 12.000 más Bien. de los que estén faltando, y obviamente también se ha detectado que tenemos gente que se ha inscripto y que no le corresponde. Por ejemplo, Alguien que dice, me inscribí para el Tributo Social Nacional y no me lo dieron. Bueno, No pertenece no. a la escuela. Claro. Mi DNI no está en base de datos y si no pertenece a una institución educativa, que es parte de lo que va a contestar el sistema, si no pertenece a una institución educativa, boleto no va a tener. Claro, por ahí también se me ocurre que puede haber alguna confusión si alguien va a algún taller de capacitación y querrá aplicar a esto, ¿no? Digo, por ahí. Por eso digo, Sí. o algún instituto privado, o algún elemento extra, o alguna actividad extracurricular, tengamos en cuenta, insisto en esto, está pensado para aquel que tiene que ir a la educación, no sé si es la palabra correcta, formal, Claro. al que va a formarse al aula. Para el resto de las actividades Claro. extracurriculares, el boleto no está pensado. O sea, Claro, no es que claro. tengo libertad Claro. en ese sentido total, porque bueno, los recursos hay que saber, hay que administrarlos y hay que administrarlos de manera correcta. ¿Cómo cerraron el año pasado, que fue el año de prueba piloto, ¿no? De primera experiencia en cuanto a lo cuantitativo? Mira, en lo cuantitativo teníamos un antecedente de 2 millones de transacciones promedio. En los primeros meses del año pasó a 2.400.000, un 20% más, teniendo en cuenta que el otro boleto era pago, este era gratuito. Y midiendo con educación, hay mucha gente que no iba a la escuela, que empezó a ir a la escuela porque no tenía la barrera del boleto. Y los últimos 2 meses sí tuvimos un salto, entonces donde nos obligaba esto que ya veníamos preparando, ya a tenerlo finito para este año, para tener un control mayor de que no haya un mal uso. ¿Un salto de qué magnitud? Y de un 50%, terminamos el año casi en 3 millones de transacciones. Epa. Claro, Si durante todo el año tenías un año Sí. previo de 2 millones, durante todo el año estuviste en 2.400, pasar a 2.900, Claro. no era... Alguien hizo mal uso del sistema. ¿Y cuánto, no sé si está el dato, ¿no? Pero cuánto es el uso promedio que le da una persona, un estudiante o un docente a ese servicio? Mira, es muy relativo porque dentro de ese uso encontramos tarjetas SUBE que tenían Sí. más de 120 viajes mensuales. Ujú. Cuando vos considerás 120 viajes mensuales, te estoy hablando del extremo, de la punta extremo. Claro. Cuando vos tenés más de 120 viajes mensuales, porque hiciste más de 6 viajes por día. Si Claro. vos vas en la mañana, si sos un primario, no deberías tener más de 2 viajes por día. Claro. O sea, no más de 40 viajes. Da, al mes. da para sospechar al menos que... Hay un sector que puede haber estado haciendo un uso incorrecto. Esto De es- todas las maneras, la gran mayoría Sí. mayoría ha hecho el uso correcto del sistema. No está fuera de discusión, digamos. Yo siempre, o sea, que yo siempre me resisto a definir el fenómeno por el desvío. Digamos. Una cosa es un desvío y otra cosa es la naturaleza del servicio. Por ¿no? eso creemos que el sistema y la decisión política del gobernador del boleto estudiantil es totalmente positiva. Ahora, el trabajo nuestro de la Secretaría como órgano de control es garantizar los controles para el buen uso, nada más. La Federación Universitaria, que este año tuvo ahí alguna rispidez con el Ministerio de Gobierno y la Secretaría de Tránsito y Transporte, está impulsando en la legislatura un proyecto de ley para darle permanencia a esta decisión política. ¿El gobierno tiene alguna decisión tomada? ¿Todavía no? La decisión del boleto estudiantil del gobernador de la provincia, de Marcelo Rego, está clara y concreta. Se anunció el año pasado, se mantuvo este año y se va a mantener y se va a perfeccionar lo más posible para llegar a todo aquel que lo necesite y que lo use de manera correcta. Las rispideces que vos dices, yo no coincido en rispideces. Creo que los chicos de la Federación Universitaria o los miembros de la Federación Universitaria pertenecen a un partido político, lo han demostrado claramente. De hecho, esta situación de la presentación del proyecto ha sido con un sector político. O sea, que está claro, ellos pertenecen a un sector político y están haciendo política. Al No justicialismo. están defendiendo, digamos. claro, al justicialismo, están más identificados con el kirchnerismo dentro del justicialismo, pero ellos están haciendo política. No les interesa el estudiante. No les interesa el estudiante. O sea, durante 20 años, Daniel, gobernaron con mucho más recursos que los que tiene la provincia hoy. Nunca se estableció el boleto estudiantil gratuito. Nunca. El boleto estudiantil gratuito es
una política del gobernador de la provincia, Marcelo Rego, y Ahora, que se mantiene. luego el tema de la ley, de tener una ley, ¿es necesario o no es necesario? Es política. No les interesó una ley para los sanjuaninos. Le interesó una ley para el partido político, presentado en el partido político. O sea, no lo consensuaron, no lo conversaron. De hecho, han trabajado, en generarle a los estudiantes de la universidad confusión. Todo lleva a la confusión o a la mala intención. Se va a poner complicado el asunto, porque van a seguir siendo interlocutores de ustedes, ¿no? ¿O no? Pero es que ellos son interlocutores de un sector, no están dispuestos a conversar, la Secretaría tiene las puertas abiertas. Tal vez le estoy dando más entidad con esto que te estoy contestando de lo que le debería dar de entidad. Creo que ellos le tienen que responder a los estudiantes de la universidad. Y si hoy, si ellos durante 20 años no pudieron establecer el boleto estudiantil gratuito, son ellos responsables, plenamente responsables, con más recursos, con un gobierno que respondía a ellos. O sea, el kirchnerismo durante 20 años enarboló la bandera de cosas que no cumple. Entonces, que ellos le expliquen a los estudiantes de la universidad por qué hoy buscan la vuelta de algo que está funcionando y está funcionando bien. En 48 horas, 72 horas, Daniel, hemos instrumentado el boleto para que lo tengan los sanjuaninos con 42.000 personas que se inscribieron. ¿Cuánto hemos orillado el tema, pero no lo hemos cuantificado? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto es la inversión pública que hace la provincia con dinero propio, ¿no? Y va a estar en el orden de los 800 millones de pesos este año mensual promedio, si mantenemos los 2.400.000 transacciones. Y sin pensar en cómo se puede mover el esquema de costos, ¿no? Sin pensar en el esquema de costos, no nos olvidemos que todavía el país tiene inflación, no es que Sí. ha disminuido muchísimo, pero no ha desaparecido la inflación. Y hay que ver qué pasa con los combustibles. Analizábamos esta mañana el tema de los mercados, del conflicto de Medio Oriente, y eso es medio como inevitable, ¿no? Sí, más allá de esa situación, nosotros tenemos que entender que el proceso inflacionario está. Si no hubiera inflación, los costos sabríamos y podríamos proyectar a 2, 3, 4, 5 años. Sí, no. Y nos permitiría y nos sería más fácil. Ha bajado mucho, con lo cual la frecuencia de los aumentos tarifarios se ha extendido en el tiempo. Bueno, esperemos que la inflación siga bajando para que todos tengamos previsibilidad. Y recuerdo haberlo hablado con vos y con la ministra Laura Palma también, tras la sanción de la nueva ley de transporte de la provincia, que entraban en un proceso acelerado para la reglamentación y la puesta en funcionamiento. Creo que la ministra me dijo que iba a ser allá por abril de este año, que era la línea de meta que se habían trazado. ¿Cómo está eso? Lo tenemos en la ley ya, esa línea de meta. O sea, la línea de no es voluntaria. Line no es voluntaria. Claro. La ley tiene un artículo que decía que teníamos 120 días para la reglamentación. Estamos trabajando, estamos escuchando a los sectores, hay gente que se acerca, que nos cuenta, que nos dice cuáles serían los elementos que tendrían que estar en la reglamentación. Obviamente vamos a estar para esa fecha, no voy a decir antes, sino que vamos a estar para esa fecha. Creo que no vamos a tener que salir a pedir ningún tipo de prórroga ni algún perdón, sí que claro, en ese sentido esperemos que para mediados de abril nosotros ya empecemos con la plena vigencia de la nueva ley de transporte. Que esto arranca con el registro, ¿no? La inscripción. Esto arranca con el registro. Tenemos ya el software preparado, desarrollado. Va a ser algo muy parecido a esto. Por ahí en esto del boleto estudiantil hay algunos números que no habíamos marcado, pero lo tenemos acá en pantalla. El primer día, la prueba previa, los 2 días previos fueron cerca de 50 inscripciones. Y el día que se hizo la comunicación fueron 21.546 personas que se inscribieron en el día. En un día, 21.000. En un día, durante las 24 horas, tenemos algunos videos de cómo iban entrando los registros en la base de datos. Y se la bancó el sistema, porque otra hora, eso te provoca un colapso. Bueno, y se era cae. parte de lo que habíamos diagramado a los fines de que el sistema no tuviera problema. El segundo día han sido 8.400, el tercer día han sido 6.000, y fíjate un dato que no es menor, como lo hicimos digital, entre sábado y domingo la gente se ha podido seguir inscribiendo. Tenés 2.300 personas el sábado y 2.500 personas el domingo, o sea que durante el fin de semana hubieron 5.000 sanjuaninos
que pudieron inscribir si no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Empiezan las clases hoy, tenemos 26.000 personas habilitadas en un lapso solamente de 3 días o 4 días.